Hola, buenas tardes. ¿Podrían confirmarme si se ve y se escucha? Buenas tardes, doctor. Sí se ve y sí se escucha. Excelente. Entonces comenzamos con la clase de hoy. Listo. Hoy día vamos a hablar acerca de nefropatía diabética, que esta entidad, como antiguamente se le conocía, ¿no? Pero vamos a ir viendo que esto ha cambiado un poco ahora ya. Bueno, cuando hablamos de nefropatía diabética, lo primero que nos viene a la mente es que obviamente estamos hablando de la falla renal que produce la diabetes, ¿no? Y es que actualmente se conoce esto como enfermedad renal diabética. La enfermedad renal diabética es la reducción de la función renal en los pacientes que tienen diabetes, pero que además va a estar asociada a otros factores de riesgo como obesidad, nefroangiosclerosis por hipertensión arterial o una insuficiencia renal aguda no resuelta que haya tenido el paciente. Y dejamos el término de nefropatía diabética para hablar de un término básicamente anatomopatológico, ¿no? Este concepto está específicamente basado en la lesión microangiopática, o sea, de los vasos sanguíneos, ¿no? O pequeños vasos que se da en el glomérulo del riñón, ¿no? Por lo tanto, la nefropatía diabética es una complicación vascular crónica de la enfermedad renal diabética. Entonces, y esta va a desencadenar ciertas alteraciones funcionales y estructurales, ¿no? Y esto se da principalmente a nivel glomerular. Entonces, nefropatía diabética es un diagnóstico anatomopatológico, ¿sí? O sea, necesitaríamos hacer una biopsia renal para yo decir que un paciente tiene nefropatía diabética, mientras que el diagnóstico de la enfermedad renal diabética es meramente clínico y con exámenes de laboratorio. Vamos a además ver que la nefropatía diabética o en general la enfermedad renal diabética no necesariamente solamente tiene lesiones glomerulares, ¿ah? Sino a todo nivel del riñón. Bueno, entonces, es un síndrome, la nefropatía diabética, caracterizado por albuminuria persistente, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Disminución en la tasa de filtrado glomerular y una elevada morbimortalidad cardiovascular a la cual va a estar asociada esta entidad, ¿no? Es la complicación causada por la diabetes a nivel de la microvasculatura renal, como les indicaba. Es decir, la afección es meramente glomerular en este caso. Sin embargo, este autor, ¿no? Hace unos años añadió, a través de biopsias en cadáveres, añadió que pacientes que ya tenían ya tenían nefropatía diabética, no necesariamente solamente tenían afección glomerular, sino que también había afección túbulo-intersticial, o sea, de los túbulos, del intersticio o incluso vasculares, ¿no? Entonces, en general, esto es enfermedad renal diabética, sí, ¿no? Una entidad que incluye todo. Bien, entonces, la nefropatía diabética puede coexistir sin proteinuria, sí puede coexistir sin proteinuria. Y este es un fenotipo de un paciente no proteinúrico. Con el paso del tiempo, nos dimos cuenta que no necesariamente todos los pacientes con esta entidad tenían que tener proteinuria o albuminuria, ¿sí? Usemos los términos como sinónimos. Eh, y existe un tipo o un fenotipo de esta enfermedad que cursa sin proteinuria. Entonces, el mensaje ahí es que no necesariamente tiene que haber proteinuria. Miren la predicción para la diabetes mellitus en todo el mundo. Qué duda cabe que todos sabemos esto, ¿no? La diabetes mellitus actualmente es una pandemia. Y miren cómo va a ir aumentando en todo el mundo, ¿no? África, Américas, Europas, Asia, ¿no? Todos para el 2025 han tenido un aumento en sus tasas de diabetes mellitus, ¿no? Miren, del 135 millones a 300 millones para el 2025, ¿no? A partir desde 1995. Entonces,
Asociado a esto, va a pasar lo mismo con la enfermedad renal crónica. Cuanto más diabéticos tengamos, más pacientes con enfermedad renal tendremos y con nefropatía diabética, evidentemente. Estas son las predicciones, además, hasta el 2030 para la diabetes mellitus, ¿no? Veamos cómo nuestra región va a aumentar en un 248%, ¿no? Esto es abismal lo que va a pasar. Pero no es diferente a cómo va a pasar en todo el mundo. Esto va a aumentar en todas partes, ¿no? Actualmente, en Perú, el 18% de peruanos son diabéticos y el 13% de peruanos tienen algún grado de una enfermedad renal crónica, ¿no? Muy bien. Entonces, la diabetes mellitus es mortal, causa 4 millones de muertes en el 2017. Cerca del 80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos medios y bajos, como el nuestro, ¿no? Eso es por un mal control médico. La nefropatía diabética es la primera causa de insuficiencia renal crónica terminal o enfermedad renal crónica terminal en el mundo. En Estados Unidos, el 40% de los pacientes con enfermedad renal crónica son diabéticos y el riesgo de desarrollar nefropatía diabética va a ser igual en diabéticos tipo 1 y tipo 2, ¿no? Es decir, el 30 al 40% de pacientes desarrollan nefropatía diabética. Esto evidentemente tiene que ver con un mal control metabólico. El paciente que tenga un mal control de su diabetes probablemente vaya a hacer más nefropatía diabética, ¿no? Que un paciente que no, ¿no? Pero el 30 al 40% de los pacientes más o menos son los que hacen nefropatía. Este es un estudio que se hizo de un censo en Estados Unidos, eh, en la cual se agarraron 15.765 pacientes, es el estudio NANES, eh, entre el 2009 y el 2014, ¿no? Y a estos 15.000 pacientes se les hizo el diagnóstico de diabetes, se les midió la proteinuria a través de la tasa albuminuria-creatinuria y se midió la tasa de filtrado glomerular, que resultó que en estos pacientes encontraron 2.279 pacientes que tenían diabetes mellitus y 13.000 de ellos no lo tenían. Y dentro de estos pacientes que no sabían que tenían diabetes, ya el 25% tenía algún grado de nefropatía, miren, ¿no? Pero además, en los no diabéticos ya había un 5% de pacientes que tenían nefropatía, probablemente por otras causas, ¿no? Entonces, los pacientes diabéticos son pacientes al tener este factor de riesgo, nosotros tenemos que hacerles el descarte de nefropatía, el descarte de enfermedad renal crónica, ¿no? Porque miren que incluso no sabían que eran diabéticos y ya tenían algún grado de daño renal. Muchos pacientes nos llegan incluso ya con daño renal y recién ahí saben que tienen diabetes cuando buscamos una causa de ese daño renal, ¿no? Eso es muy triste, obviamente, pero que pasa muy frecuentemente en nuestro país. ¿Qué factores de riesgo podríamos modificar para prevenir que una enfermedad, que una diabetes progrese hacia una enfermedad renal diabética y esta además progrese hacia una insuficiencia renal? Un control glicémico es bastante importante, entonces, ¿no? Tener una hemoglobina glicosilada más de 6.5 me va a llevar siempre a complicaciones microvasculares, básicas complicaciones que tenemos en nefropatía diabética, recuerden. La hipertensión arterial entonces tendrá que ser manejada en estos pacientes porque la mayoría además es hipertenso. Si tienen proteinuria o albuminuria, tengo que manejar y tratar de disminuir esto. Presencia de hiperfiltración, si el riñón está hiperfiltrando, que vamos a ver qué cosa es eso. También la obesidad, porque me produce esta hiperfiltración, ¿no? Hacerlo bajar de peso al paciente. Suspender el consumo de tabaco en los pacientes, manejar la dislipidemia, una dieta, evitar una dieta hiperproteica, porque esta me va a empeorar la progresión, y además otros factores favorecedores que podrían causar daño renal, ¿no? Nefrotóxicos, medicamentos como los AINES, por ejemplo, algunos antibióticos como los aminoglucósidos, la vancomicina, el omeprazol, que son nefrotóxicos.
lesión renal aguda por cualquier causa, ¿no? Infecciones sistémicas, obstrucción de una vía urinaria, en los varones la próstata, por ejemplo, infecciones urinarias o litiasis, ¿no? Entonces, todos estos factores yo debería manejar para evitar que mi paciente progrese en esta enfermedad. Dentro de la fisiopatología, tenemos que la nefropatía diabética está relacionada con estos 4 conjuntos. ¿Va a existir factores genéticos? Sí, ¿no? Es más frecuente que un paciente que haya tenido un papá o una mamá diabética que haya llegado a diálisis, es más frecuente de que ese paciente llegue también a diálisis. Factores ambientales, ¿no? Factores metabólicos, factores hemodinámicos y factores inflamatorios y profibróticos. Ahora vamos a ver estos. Todos estos siempre bajo el espectro de una hiperglicemia, pues, ¿no? O sea, si no existe la hiperglicemia, estos factores probablemente no me van a llevar a nefropatía diabética. Entonces, un paciente tiene que ser un paciente mal controlado para desarrollar esta nefropatía. Dentro de la fisiopatología hablábamos de los factores genéticos, ¿no? La prevalencia de nefropatía diabética varía entre los grupos raciales y étnicos, pero está relativamente aumentada en afroamericanos, como la hipertensión y la diabetes, en nativos americanos, mexicanoamericanos, polinesios y aborígenes australianos. En general, los latinos estamos en muy alto riesgo de esto. En personas con diabetes tipo 1 que tienen un pariente de primer grado con diabetes y nefropatía, también el riesgo de desarrollar esta nefropatía es del 83%, y la frecuencia es solo del 17% si es que un pariente de primer grado con diabetes no haya tenido nefropatía. Entonces, eso es lo que les decía, ¿no? Como si el padre, si la madre ha estado en diálisis, probablemente el hijo que también es diabético llegue a diálisis hasta un 83%. Factores genéticos, además, hay aquí relacionados con esta nefropatía, ¿no? Este gen, por ejemplo, el ELMO1, ¿no? Es un gen que está muy relacionado al desarrollo de nefropatía diabética en pacientes con diabetes tipo 2, ¿no? Probablemente en estas familias vayamos a encontrar este tipo de gen. Y los factores ambientales, obviamente, la dieta que lleva el paciente, ¿no? La vida que lleva el paciente, el estrés que puede causar, ¿no? El sedentarismo, perdón, etcétera, ¿no? El usar azúcares, el tomar bebidas con alto contenido de azúcar, etcétera, ¿no? Entonces, el fumar, ¿no? La apnea del sueño, hacer poco ejercicio, todos esos factores ambientales que dentro de este paciente nos van a favorecer a esto. En cuanto a la hiperfiltración se refiere a que el filtrado glomerular aumenta. ¿Cuánto aumenta? El filtrado glomerular se le considera normal hasta 120. Por encima de 120 mililitros por minuto, ¿no? Estamos hablando de hiperfiltración. Usualmente la hiperfiltración está asociada a la obesidad o al sobrepeso, ¿no? Y esto pasa muy frecuentemente en pacientes con diabetes mellitus. Entonces, a la larga, si bien es cierto, la hiperfiltración me va a mantener una creatinina no tan alta porque va a filtrar mucho, ¿no? Pero a la larga eso me va a dañar los glomérulos y luego ya voy a empezar a elevar la creatinina cuando la hiperfiltración mejore. Entonces, aquí existen factores hemodinámicos, ¿no? Como la dilatación de la arteriola aferente, ¿no? El cierre de la arteriola eferente, lo que me va a aumentar la presión dentro del glomérulo y eso me va a hacer que hiperfiltre más, ¿sí? Un feedback túbulo glomerular que va a estar, que no va a funcionar bien, ¿no? Producto de la hiperglicemia y del alto consumo de ingesta de sodio. Ahora vamos a ver eso con un cuadro. ¿No? Mediadores vasoactivos como la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un aumento de los prostanoides derivados del COX-2, o una mayor producción de óxido nítrico, que va a hacer que la arteriola aferente se dilate, o factores sistémicos como la hiperglicemia, la hipertensión, la obesidad y dietas ricas en proteínas. Entonces, todo esto me va a favorecer a esta hiperfiltración inicial que le va a pasar a mi paciente. Este es un dibujo de lo que sería un glomérulo.
Este círculo representa un glomérulo, la línea aquí representa su arteriola aferente y esta su arteriola eferente. Aquí se da el filtrado y a través de aquí ya se da, digamos que es el túbulo. En este tipo de pacientes, lo que pasa es que la presión aquí dentro aumenta. ¿Y por qué aumenta? Porque estos factores van a hacer que la arteriola aferente se dilate y la arteriola eferente se constriña. Entonces, cuando yo cierro esto y acá me llega mayor cantidad de sangre, la presión intraglomerular va a aumentar. Al aumentar la presión intraglomerular, va a aumentar la tasa de filtrado y por ende la hiperfiltración anormal, ¿sí? Esto va a hacer que mayor cantidad de proteínas pasen a través del glomérulo, a través de estas nefronas, ¿no? Entonces, esa es la explicación, ¿no? El principal vasoconstrictor de la arteriola eferente es la angiotensina tipo 2. Por eso un tratamiento para estos casos es los IECAs o los ARAs que inhiben esta función de la angiotensina tipo 2 para tratar de dilatar esto. Eso lo vemos más adelante. Además, el feedback túbulo intersticial del cual hablábamos también va a estar deleterio. Recuerden ustedes que cuando el túbulo, tenemos el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, tenemos el asa de Henle, ¿no? El túbulo contorneado distal y el túbulo al pegarse el túbulo contorneado distal hacia el glomérulo, hacia el ovillo, forma lo que se llama la mácula densa. Esa mácula densa, recuerden ustedes que sensaba el sodio que pasaba a través. Entonces, ¿qué pasa en un paciente que tiene hiperglicemia? Vamos aquí, en la diabetes. Como tiene, miren, estos puntitos, los puntitos azules son el sodio, los puntitos verdes son el cloro, los puntitos rojos son la glucosa. Tanto la glucosa como el sodio a través de un cotransportador en un estado de hiperglicemia, ¿no? En una filtración alta de glucosa y de sodio, lo que va a pasar es que se va a reabsorber a este nivel. A nivel del túbulo contorneado proximal hay una alta reabsorción de sodio y de glucosa sobre todo, ¿sí? Y entonces la cantidad de sodio que le llega al túbulo contorneado distal va a ser muy poquita. Y entonces la mácula densa va a censar ese sodio que es bajo y va a pensar que no estamos eliminando el sodio suficiente y por ende va a secretar sustancias para hacer dilatar la arteriola aferente, como está acá, y va a hacer cerrar y se va a cerrar la arteriola eferente, aumentando así, ¿no?, la presión intraglomerular que acabamos de explicar. Y por ende va a haber mayor filtración. Este es un círculo vicioso que le pasa a este tipo de pacientes por la alta cantidad de glucosa que tienen en la sangre y que filtra. Como les decía, además de esto, esta hiperglicemia a nivel del glomérulo y a nivel de los túbulos va a producir inflamación, ¿sí? Va a producir hipertensión, va a producir un estrés oxidativo, va a producir que las señales intracelulares del metabolismo estén alteradas, se va a activar toda una cascada de inflamación, y lo cual poco a poco va a ir dañando todo lo que es la arquitectura del glomérulo, ¿no? Además que la proteinuria también va a hacer esto exclusivamente. La proteinuria es tóxica cuando pasa a través de los túbulos y van a ir destruyendo el glomérulo poco a poco conforme se vaya avanzando en esta enfermedad. Además, como les decía yo, el daño no solamente será glomerular, sino también va a ser tubular, ¿no? La glucosa alta, las proteínas que pasan por los túbulos, ¿no? Los productos de glicasilación, ¿no? La elevación de la angiotensina, el estrés oxidativo, ¿no? Estos van a promover una hipertrofia de los tubular, de las células tubulares, ¿no? La producción e inducción de un fenotipo proinflamatorio y luego profibrótico en las células epiteliales de los túbulos, ¿no? Y entonces, a la larga, esto me va a producir algo que se llama fibrosis túbulo intersticial. La fibrosis túbulo intersticial ya es el estado más severo de la enfermedad y usualmente ya aquí los túbulos ya no funcionan bien. Bueno, veamos la historia natural de cómo se da esto. Vean que a partir del año 5, en este cuadro,
Las líneas que vemos hacia arriba son la proteinuria. Hacia abajo vemos el tiempo de diabetes, ¿no? A partir del 5.º año, el diabético tipo 2, perdón, el diabético tipo 1 usualmente es primero el primero que hace proteinuria. Unos años después nada más ya viene el diabético tipo 2, ¿no? Y además esto ya va, miren cómo la proteinuria va asociado al daño renal, igualito, ¿no? El daño renal que muchas veces precede en los años a la proteinuria, como en la diabetes tipo 2 se puede dar incluso antes que en la diabetes tipo 1. Entonces, este es un modelo que se propuso en el año 83, hace más de 20 años, más 30 años, ¿no? De la diabetes, pero se propuso en diabéticos tipo 1 de cómo se daría la historia natural en estos pacientes, ¿no? Inicialmente hablábamos de la hipertrofia renal por hiperfiltración, recuerden ustedes, ¿no? Entonces aquí aumentaba el tamaño de los riñones, ¿no? Aumentaba el tamaño glomerular y se engrosaba la membrana basal glomerular, ¿no? Había un engrosamiento, ¿no? Una pérdida en su arquitectura, y esto iba a producir posteriormente proteinuria, ¿no? La tasa de filtrado, miren, al inicio se incrementa en un 20 hasta un 50%, hiperfiltra mi paciente, ¿no? Podía haber algo de proteinuria, no mucha, y la presión inicialmente estaba normal, ¿no? Pero luego ya pasábamos a una etapa de nefropatía incipiente, ¿no? En la cual había ya expansión mesangial, se engrosaba mucho más la membrana, ¿no? La tasa de filtrado ya bajaba y ya no estaba incrementada, sino ya estaba normal, teóricamente, ¿no? Pero ya empezaba a tener microalbuminuria mi paciente. Y además ya podía empezar a tener presión alta. Luego seguía con ya una nefropatía ya establecida, en la cual ya hay esclerosis, ya hay inflamación, ya hay fibrosis túbulo-intersticial. El filtrado glomerular ya empezaba a caer, ya había proteinuria y además ya era hipertenso mi paciente, para finalmente llegar a la insuficiencia renal terminal, ¿no? Cuando la función renal ya caía menos del 10% y el resto de cosas ya estaba presente en el paciente. Entonces, en la diabetes tipo 2 casi era lo mismo, o sea, veíamos que conforme avanzaba la diabetes habían cambios funcionales, estructurales, la hipertensión aparecía, el paciente pasaba de normoalbuminuria a microalbuminuria a proteinuria, luego insuficiencia renal y finalmente necesitaba diálisis, ¿no? Podían haber complicaciones de la misma enfermedad renal, como sería la anemia, pero además el riesgo cardiovascular aumentaba conforme pasaban los estadios de la enfermedad renal, ¿no? Finalmente tenía un alto riesgo y si el paciente no moría antes, o usualmente moría antes incluso de llegar a una terapia de reemplazo renal por un problema cardiovascular. Hoy en día se sabe que no todos los pacientes hacen esa historia de enfermedad, ¿no? Entonces, existen hoy en día fenotipos de la enfermedad renal que se han estudiado en diabéticos tipo 2. ¿Y esto por qué se dio? Porque, como veíamos, no todos los pacientes hacían daño glomerular, no todos los pacientes hacían proteinuria. El fenotipo clásico es el fenotipo 1, la línea que estoy marcando, ¿no? En la cual mi paciente realmente empieza a perder función renal con el tiempo, pero esto está asociado sobre todo a la proteinuria. Miren como la proteinuria avanza y aumenta, o sea, pasa de un grado menos a 1, a 2, a 3, ¿no? Conforme avanza, luego empieza a caer la función renal hasta finalmente llevarla. Entonces, esto es lo que hemos descrito anteriormente, ¿no? Cómo la proteinuria avanza y la función renal cae. Pero también existe algo que se llama una regresión de la proteinuria, ¿no? Que es este paciente que, si bien es cierto, está aumentando en proteinuria, luego vuelve. El problema de este paciente es que se perdía, ¿no? Llegó a falla renal, como ya mejora su proteinuria, muchas veces dejaban el tratamiento o dejaban el seguimiento y se pierde. Otro tercer fenotipo es el progresor rápido, ese que no cree en nadie, ¿no? Empieza la caída, empieza la proteinuria, van de la mano y rápidamente llegan a diálisis, ¿no? Rápidamente me refiero a unos años, pero no se detiene. Ese es un progresor rápido.
Usualmente estos pacientes pierden entre 5 a 10% de función renal cada año, por año. ¿Sí? A eso se le llama progresor rápido. Cuando se les pregunte, eso es un progresor rápido, entre 5 al 10%. Los más conservadores les van a decir 5% por año, ¿no? Pero va entre 5 y 10%. Y el otro fenotipo de paciente es un paciente con enfermedad renal crónica, pero que nunca hizo proteinuria. Miren este paciente, que sí, cae la función renal, lentamente va cayendo, pero jamás llega a a una microalbuminuria o a una macroalbuminuria o proteinuria, ¿no? Nunca. Entonces, el 25% de los pacientes diabéticos tienen poca o nada proteinuria y a pesar de tener comprometida la función renal, ¿no? Y en la biopsia, además, se demuestra que hay una nefropatía diabética. A esto vamos a tener que asociar otros factores, ¿no? El envejecimiento. Ustedes saben que a partir de los 40 años, los pacientes, todos nosotros, perdemos 1% de funcionamiento por año. Y usualmente esto se da en pacientes mayores. Trastornos en el metabolismo del ácido úrico, riesgo vascular, ¿no? Etcétera. ¿Cómo es la patología en una nefropatía diabética? Vamos a ver si les hiciéramos una biopsia a estos pacientes, ¿qué es lo que veríamos? Esto es una estructura de un glomérulo normal. Vean cómo está la cápsula de Bowman, ¿no? Está adentro los capilares, ¿no? En los capilares, estas células azules son el endotelio, las células endoteliales. Por fuera, miren, en amarillo está mi podocito, ¿no? Cubriendo o rodeando todo lo que es un capilar, ¿no? Y por fuera de ellos está el espacio glomerular, ¿no? Además está el mesangio, en el cual todos están unidos. Y por acá tenemos la arteriola aferente y la arteriola eferente, y además de mis túbulos, este sería la mácula densa. Recuerden ustedes que cuando el túbulo contorneado distal toca estas arteriolas, hay un tejido que se forma aquí, que es el que sensa el sodio que pasa a través. Entonces acá tenemos una biopsia. Esto es una microscopía óptica, ¿no? Con eosina, con tinción de eosina. Vemos lo mismo, lo que hemos descrito, ¿no? Cómo están los glomérulos, ¿no? Cómo está el glomérulo, perdón, y cómo está el ovillo, ¿no? O los capilares de este glomérulo. Y si hiciéramos, esto es una microscopía electrónica en la cual ya podemos ser más específicos todavía. Vemos cómo están los pies podocitarios aquí sobre una membrana basal, ¿no? La membrana basal que se junta con el endotelio. Esta es una célula endotelial, ¿no? Y acá vemos los espacios entre estos por donde se da el filtrado. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en una biopsia renal de un paciente con nefropatía diabética? Miren, después del inicio de la diabetes, el peso del riñón se incrementa, ¿eh? En un 15%. El paciente con diabetes de más de 10 años de duración, independientemente de la presencia de nefropatía, logra tener un engrosamiento de la membrana basal hasta en 3 veces el rango normal. Miren aquí la membrana basal, esta es la membrana basal, ¿sí? Este es el podocito, acá vemos los pies podocitarios, y esta es la célula endotelial. Pero miren en esta zona, como, no sé si la logran ver, que está más gruesa comparado con esta, ¿no? Esto pasa en un diabético, ¿no? Un engrosamiento de la membrana basal glomerular inusual que no debería tener un riñoncito. Evidentemente, para eso hay medidas, se miden en micras, ¿no? No es necesario hablar de eso, pero existen, hay un punto de corte, ¿no? Además, se empiezan a dar las lesiones nodulares en la nefropatía diabética avanzada, ¿no? Estas lesiones nodulares, ¿sí? Sigo. Estas lesiones nodulares son lesiones de nefropatía diabética avanzada, ¿no? Clásicamente su nombre es Kimmelstein y Wilson, ¿no? Miren cómo están, aquí también, ¿no? Estas están, si vemos aquí ya se ha perdido toda la arquitectura y lo que vemos es fibrosis, ¿no? Una, una gran cantidad de esclerosis o fibrosis, que es lo que vemos en este tipo de pacientes, en este tipo de lesiones, perdón.
Pero la lesión más frecuente, si bien es cierto, la lesión de Kimmelstein-Wilson nodular es la más específica, digamos así, tiene una alta especificidad para la diabetes, la lesión más frecuente es la lesión glomerular difusa, que es esta, que podemos encontrar, ¿no? Con una incidencia de hasta el 90% de casos, en los casos de nefropatía diabética. Miren, después de 10 años en los diabéticos tipo 1, ¿no? Y después en el 25 al 50% en los diabéticos tipo 2, ¿no? Entonces, estas son las más frecuentes. Cuando hacemos biopsia, que no es usual hacer una biopsia en un paciente con nefropatía diabética, pero cuando la hacemos, podemos encontrar estas características. Esto, además, es una microscopía electrónica también, miren cómo están los podocitos, dice, un incremento en el ancho en los pies de podocitos se observa con solo discretos incrementos en albuminuria. Y una reducción en el número de podocitos siempre está asociado a mayor grado de proteinuria. Si ven ustedes acá, miren cómo estos pies podocitarios rodean a los vasos sanguíneos, pero aquí esa arquitectura se ha perdido, ¿no? Y muchos de estos se fusionan, lo cual hace que pierda la funcionalidad. Esta es una microscopía electrónica de riñones de rata. Además hay lesiones en las arteriolas, sí, hay un engrosamiento de las arteriolas, muchas veces se llenan de material hialino, ¿no? En las paredes de estos vasos sanguíneos, ¿no? Y van perdiendo su arquitectura, ¿no? Y aquí también, aquí. Si le hiciéramos otro tipo de tinción al riñón del diabético, que se llama inmunofluorescencia, ¿no? Usualmente no vamos a encontrar nada, es inactiva, es negativa. Podría haber algo de inmunoglobulina G que se podría pintar en estas lesiones, pero usualmente no es positiva nada. Y lo que podría haber es la fibrosis tubulointersticial. Fuera del glomérulo vamos a encontrar una gran cantidad de fibrosis, ¿no? Una atrofia tubular, ¿no? Es decir, la luz tubular o la célula tubular va a perder su arquitectura, ¿no? Dando esto una esclerosis severa, ¿no? En los pacientes con nefropatía diabética. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico entonces? Yo tengo mi paciente que es diabético tipo 1 o diabético tipo 2. Lo que yo tengo que pedir es dos exámenes, ¿no? Un examen de sangre para medirle la creatinina, ¿no? Y un examen de orina para tomar el cociente albuminuria-creatinuria, ¿no? En una muestra de orina simple, ¿sí? Con la creatinina, yo lo que haré es, una vez que tenga el resultado, lo que haré es llevarlo a la fórmula de CKD-EPI, ¿no? Para saber la tasa de filtrado glomerular. Y por otro lado, el cociente albuminuria-creatinuria me dará un valor. Si la tasa de filtrado es menos de 60 y o el cociente albuminuria-creatinuria es más de 30, entonces la prueba es positiva, ¿no? ¿Debería repetir estas pruebas? Usualmente podría repetir estas pruebas, al menos en una diferencia de 3 meses, pero cuando ya tengo esta prueba, usualmente ya tengo un diagnóstico. Entonces, recuerden que puede estar una de ellas o ambas, ¿no? O sea, puede tener la tasa de filtrado menos de 60 o la proteinuria más de 30, ¿no? La albuminuria, creatinuria más de 30 o ambas cosas. ¿Y esto por qué? Porque recuerden que no todos ellos hacen albuminuria. ¿Cuándo hacerle? Al diabético tipo 2, tú le vas a hacer esta prueba ni bien le diagnostiques la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque yo no sé desde cuándo él es diabético, ¿no? La diabetes tipo 2, cuándo inicia, no lo sabemos, ¿no? Ya podría haber tenido más de 5 años, 10 años de diabetes y el paciente no lo supo. Entonces, a partir del momento que yo hago la prueba, perdón, el diagnóstico, debo hacer estas pruebas en mi paciente diabético y si me sale normal, al menos una vez al año repetirlo. En cambio, en el diabético tipo 1, que usualmente sí sabemos cuándo debuta con diabetes porque hace una cetoacidosis, ¿no? Diabética. Entonces, esto es a partir del 5.º año. A partir del 5.º año y cada año yo debería hacerle esta prueba a mi paciente con
diabetes tipo 1. Entonces acá tenemos, ¿no? Dice, la primera determinación de la microalbuminuria en diabéticos recién diagnosticados, diabéticos tipo 1 a partir del 5º año, o un diabético tipo 1 con menos de 5 años de evolución, pero que tenga un mal control, ¿no? Si yo veo que mi paciente es mal controlado, que no controla su glucosa, probablemente le tenga que hacer mayores pruebas, más seguidas. Entonces, si yo tengo microalbuminuria, ¿no? Descartar que sea un falso positivo, ¿no? Repetir esta prueba 2 veces en un periodo de entre 3 y 6 meses. Si en las determinaciones siempre sigue positivo, bueno, tengo ya un diagnóstico, ¿no? Si no, no sigue, si por lo contrario era un falso positivo, entonces debo repetírselo al año. ¿Sí? Si tengo ya microalbuminuria, debería empezar tratamiento. Siempre cuando ustedes diagnostiquen siempre temas de proteinuria, de microalbuminuria, hay que excluir algunas cosas. El paciente no debe estar con fiebre esos días porque eso aumenta la proteinuria. No debe haber hecho ejercicio intenso previamente a la toma de la muestra. No debe estar con una infección urinaria. Debo haber descartado que sea una infección lo que tiene el paciente, ¿no? O que sea de otra causa, ¿no? Por ejemplo, si la paciente está menstruando, no sirve si una paciente está menstruando hacerle esta prueba de proteinuria. Esperaremos que pase su menstruación para poder hacerlo. En base a eso que yo les acabo de mencionar, saco una tasa de filtrado y tengo mi proteinuria y entonces hago este cuadro, que es de estadiaje de enfermedad renal crónica, parte de la enfermedad renal diabética. Entonces, aquí yo tengo 5 estadios, el estadio 3 se divide en A y B, y por otro lado tengo las categorías del cociente albuminuria creatinuria. Y en base a eso yo diré, por ejemplo, el paciente tiene enfermedad renal crónica diabética, grado 3B A2. Ah, mira, lo tengo acá en rojito, ¿no? El 3B A2. ¿Qué significan estos colores? Estos colores significan el grado de progresión de la enfermedad, ¿no? El que está más rojo va a progresar más rápido, va a llegar más rápido a diálisis, o se va a morir antes de llegar a diálisis más rápido, o va a tener un evento cardiovascular pronto. Este cuadro lo que me dice es eso, no simplemente que su riñón está mal. O sea, me puede predecir la muerte de ese paciente. De hecho, los pacientes que llegan a diálisis son pacientes supervivientes. Son pacientes que han pasado todo esto y han llegado y no se han muerto antes de un evento cardiovascular. La mayoría de nuestros pacientes que llegan a diálisis son pacientes, o ellos son una minoría de los pacientes. La mayoría de pacientes se queda mucho antes. Como diagnóstico diferencial, aunque la hematuria es considerada como una de las características atípicas, indicando la presencia de enfermedad renal no diabética en pacientes con diabetes, esta podría estar presente, pero no es frecuente que haya hematuria en estos pacientes, ¿sí? Si tú le haces un examen de orina, no. Entonces, otras formas de enfermedad renal en diabetes podría haber una nefropatía membranosa, focal y segmentaria u otro tipo de nefropatías. Es decir, si yo tengo una proteinuria, no necesariamente siempre es por la diabetes, pese a que mi paciente sea diabético. Más si es un diabético bien controlado, por ejemplo, ¿no? Y aún incluso en los pacientes mal controlados, podría deberse a otra causa y yo debo investigar eso antes de achacarle rápidamente el diagnóstico de nefropatía diabética. Vean cómo en este cuadro vemos pacientes que habían sido pacientes diabéticos con supuestamente nefropatía diabética, cuando se les hizo la biopsia y se les hizo otros estudios más, se encontró que hasta el 21% tenía una glomerulosclerosis focal y segmentaria, que es un tipo de glomerulonefritis. 15% de las biopsias tenían cambios mínimos. 12% tenían vasculitis. 8% glomerulonefritis membranosa, ¿no? Lupus, 8%, miren. Nefropatía IgA, 5%, ¿no? Nefropatía mesangial, 4%, y otras hasta 24%. Entonces, hay ciertas características del paciente que me llevarán a hacerle biopsia renal o no biopsia renal. Eso también lo vamos a conversar ahora. Miren esto.
Entonces, si yo tengo un paciente diabético de larga data, tengo un paciente que tiene proteinuria, ¿no? Es la primera vez que lo encuentro. Entonces, yo me pregunto, ¿este paciente debería biopsiarlo en búsqueda de otra enfermedad o debería simplemente pensar en que es diabetes? Este cuadro lo que nos dice es cuándo debemos biopsiar y cuándo. A favor de la enfermedad renal crónica diabética, es decir, yo no lo voy a biopsiar. Sí, ya tenía una albuminuria persistente previa, ¿no? O sea, es una albuminuria que ha ido aumentando o que se ha mantenido, ¿no? En el tratamiento. Si el sedimento urinario es limpio, o sea, si yo solo encuentro proteinuria, pero no encuentro nada más, no hay leucocitos, no hay sangre, no hay hematíes, ¿no? No hay cilindros, etc. Si la progresión es lenta de la nefropatía, ¿no? Como usualmente pasa, esta progresión de esta enfermedad de estos pacientes usualmente es lenta, ¿no? Los progresores rápidos son muy infrecuentes, pero existen, ¿no? Pero usualmente es lenta. El filtrado glomerular disminuye con proteinuria, está asociado a la proteinuria, ¿no? Y además mi paciente tiene ya otras complicaciones, porque no tendría por qué solo tener nefropatía, ¿no? Si ya se dañó el riñón, de hecho se dañó el resto de órganos también. Entonces, tendríamos que tener pacientes ya con retinopatía, con neuropatía, con pie diabético, gastropatía diabética, etc. Y es lo que decíamos acá, retinopatía diabética, ¿no? Entonces, a favor de la enfermedad renal crónica tenemos estos pacientes, ¿no? Y cuando no hacemos, pase, hacia adentro lo veo. Sí, 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 disculpen. Y a favor de la nefropatía no diabética, ¿qué tendríamos? O sea, ¿a quiénes sí biopsiaríamos? A estos pacientes. Proteinurias extremas, más de 6 gramos. No es común tener una proteinuria tan alta. La hemos visto, sí, pero no es lo común. Sí biopsiaríamos a estos pacientes. Aquellos pacientes que tengan hematuria persistente, pero una hematuria de tipo glomerular, ¿no? Hematuria de tipo glomerular que seguramente, no sé si lo han visto ya en síndrome nefrítico o lo van a ver, pero es un tipo de hematuria en la cual los glomérulos son dismórficos, ¿no? No son glomérulos normales. Hay cierta cantidad de unas células se llaman acantocitos. Entonces, si yo encuentro dismórficos y son acantocitos, sí es una hematuria glomerular y yo debo pensar que no es por nefropatía diabética. Un sedimento activo, ¿no? Donde ya haya leucocituria, donde haya cilindruria, etc. ¿no? Un deterioro rápido de la función renal, ¿no? O una función renal disminuida con escasa o nula proteinuria, por ejemplo. O sea, solo esto. O que no tenga cronicidad, no hay retinopatía, no hay neuropatía, no hay pie diabético. Una historia familiar de enfermedad renal crónica no diabética, o sea, el hermano también ha tenido lupus, ¿no? O la mamá tuvo focalisegmentaria, etcétera. O sea, podría estar relacionado. Signos y síntomas de enfermedades sistémicas, ¿no? Evidentemente hay que buscar la causa de esa enfermedad sistémica. Una mayor del 30% de una reducción del alfiltrado en 1 a 3 meses tras el inicio de un tratamiento con Yekawara, que me podría estar hablando de una estenosis de la arteria renal, esta característica tiene. Estos pacientes cuando le inicias Yekawara, cae la función renal, o que tenga mi paciente hipertensión arterial refractaria. También tendría que estudiar. En estos casos, a pesar que es diabético, yo tendría que buscar otra causa y irle y hacerle la biopsia renal, ¿no? Además de estudiar otras causas. Pero si no, si es un cuadro clínico clásico en el que el paciente ha tenido muchos años de diabetes, con albuminuria, con caída lenta de la función renal y ya tiene otras complicaciones, el examen de sangre está limpio, solo hay proteinuria, probablemente esto se deba a una nefropatía diabética y no tenga. En cuanto al tratamiento, los pacientes con diabetes y enfermedad renal deben ser tratados con una estrategia integral, ¿no? Para reducir el riesgo de la progresión de la enfermedad, pero también los eventos cardiovasculares. Y para esto tenemos una pirámide. Y en la pirámide, en la base de la pirámide están los estilos de vida. Lo primero que voy a hacer con este paciente está, si está gordito, hay que hacerlo bajar de peso. Si fuma, ya no puede fumar, ni debe estar cercano a alguien que fume. Tiene que empezar a hacer ejercicio y llevar una dieta adecuada con una nutricionista o un nutricionista para su enfermedad, ¿no? Como primera línea de tratamiento, evidentemente está el tratamiento para su diabetes, ¿no? En este caso podría ser
metformina, ¿no? U otro medicamento que lo requiera, pero además otros medicamentos que ayudan a la proteinuria, como los bloqueadores del sistema renina-angiotensina o los SGLT2, asociado muchas veces a estatinas en estos pacientes, porque tienen hipercolesterolemia, ¿no? Y a terapias más específicas, ¿no? Terapia antiplaquetaria, si es que ha tenido infartos o derrames cerebrales, ¿no? El manejo de los lípidos, ¿no? El control glicémico, control de la presión arterial, ¿no? Usar medicamentos antimineralocorticoides, que también podemos usar, o los GLP-1 para hacerlos bajar de peso y para la diabetes. Vamos a ver un poco de eso. Entonces, la meta del control glicémico en estos pacientes debería ser una glicosilada menos de 7. Cuando se estudió glicosiladas, cuando se hizo el versus con más de 7, hasta 9, por ejemplo, miren cómo estos pacientes, los de azul, progresaban, perdían la función renal y la incidencia de albuminuria aumentaba, comparado con aquellos en verde, en lo que la incidencia es mucho menor, ¿no? Cuando yo tengo una glicosilada menos de 7. Entonces, el objetivo de estos pacientes es tener una glicosilada menos de 7. El tratamiento de la hipoglicemiante, obviamente lo dará el endocrinólogo. Puedo iniciar, obviamente, un paciente siempre va a iniciar casi siempre con metformina, que es un buen medicamento, pero asociado a esto, a veces, si no controla, podría asociar otro medicamento, ¿no? O incluso insulina, si es que así requiere mi paciente. Lo que sí, esta diapositiva la ponía para decirles algo. Un paciente cuando tiene menos del 30% de función renal, es decir, la tasa de filtrado me sale menos de 30 con mi CKD-EPI, yo debo suspender la metformina y tendría que cambiar por otro medicamento. La metformina no le hace mal al riñón. Muchos pacientes vienen con esa idea, Juan, porque un médico se los ha dicho. No. Lo que pasa es que la metformina, con función renal menos del 30%, tiende a hacer acidosis láctica, que es uno de sus efectos adversos en pacientes con tasas de filtrado bajo. Entonces, ahí debemos discontinuar. Reducimos la dosis de la metformina cuando la tasa de filtrado es menos de 45 y discontinuamos cuando es menos de 30. Obviamente en diálisis ya estos pacientes no llevan tratamiento con metformina. En cuanto al tratamiento de la presión arterial, eh, hay, hay unos objetivos de presión arterial en estos pacientes, ¿no? En la diabetes tipo 1, la hipertensión usualmente es precedida por la albuminuria, pero en los diabéticos tipo 2, el 40% tienen hipertensión antes del diagnóstico de nefropatía diabética. Y es una hipertensión secundaria a esta enfermedad, ¿no? La hipertensión va a estar asociada siempre a un incremento en el riesgo de más albuminuria, de más progresión o de eventos cardiovasculares. Entonces, todos los pacientes con diabetes deberían tener objetivo de presión de menos de 140 sobre 80. Pero cuando ya hay albuminuria o cuando ya hay enfermedad renal diabética, es decir, cuando ya puede haber una disminución de la tasa de filtrado y ya tiene proteínas, la meta de presión es menos de 13,8. ¿Sí? Cuando hacemos esto, la caída de la tasa de filtración es más lenta comparado con los que no hacemos esto. Miren aquí, ¿no? Cuando no llegamos a estos valores de pérdida de disminución de la presión arterial, la caída es mayor. Entonces, es importante el control. Y si mi paciente tiene proteinuria, ¿no? Y además está hipertenso, lo usual o lo ideal siempre va a ser los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Que tenemos los IECAS y los ARA2, como ustedes saben, ¿no? Entonces, usualmente en pacientes que son normotensos, ¿no? No se recomiendan estos medicamentos, pero sí en los pacientes que ya tienen un grado de hipertensión. ¿Y cuál sería la dosis? La dosis siempre va a ser la dosis más tolerable, la dosis máxima tolerable para el paciente, ¿no? No existe una dosis específica. Cuanto más dosis yo le dé, mejor será para la disminución de la proteinuria en estos casos, ¿no?
Además, debe evitarse usar los dos medicamentos. Evitarse usar IECAS y ARA2 en algunos pacientes, pensando en que su efecto va a ser mejor. Esto no es así, ¿no? O eliges IECAS o eliges ARA2. ¿Cuál es el mecanismo de acción y por qué disminuyen la proteinuria? Pues esto se da a nivel glomerular, ¿no? En un paciente con diabetes, la arteriola eferente, habíamos dicho que estaba cerrada y la arteriola aferente estaba abierta, ¿no? Entonces, dilatada y cerrada. Por ende, la presión intraglomerular tenía que estar alta y por ende había más filtrado de proteínas. Entonces, lo que hacen estos medicamentos es vasodilatar la arteriola eferente, ¿no? A través de la inhibición de la angiotensina tipo 2, ¿no? Entonces, inhibimos su producción o inhibimos su unión hacia sus receptores a este nivel, ¿no? Sea por uno o por otro mecanismo, medicamento. Y entonces, al abrir la arteriola eferente, lo que vamos a hacer es disminuir lo que es la presión intraglomerular y por ende vamos a disminuir la proteína. Entonces, esa es la razón por la cual se usa YECAS-2. ¿Sí? Cuando iniciamos el tratamiento con YECAS-2, deberíamos monitorizar siempre el potasio, porque un efecto colateral es la hiperpotasemia, más si yo le voy a subir la dosis, ¿no? Pero además también ver la creatinina, porque si yo, recuerden ustedes que si yo voy a dilatar este vaso y va a disminuir mi filtrado, la tasa de filtrado también va a disminuir. Inicialmente, hasta el primer mes puede haber una caída en la tasa de filtrado, lo cual es normal, es esperable. Luego del mes ya se estabiliza esto, no hay que asustarse, pero hay que hacer un monitoreo. Si mi paciente está con normocalemia, o sea, en un mes le hago un control, el potasio está bien, ¿no? Y no se ha incrementado la creatinina en más del 30%, entonces podría yo incrementarle la dosis, ¿no? O continuar si es que ya estoy en una dosis máxima tolerada. Cuanto más dosis yo le dé, será mejor para este efecto, ¿sí? Entonces yo siempre busco la dosis máxima que tolere mi paciente. Tolere, me refiero a que no haga efectos colaterales como subir el potasio, subir la creatinina, ¿no? O algún otro efecto colateral como bajarle la presión, porque recuerden de todas maneras que son antihipertensivos. Si yo tengo hipercalemia, entonces debo revisar, ¿no? Cómo está el potasio, ¿no? Y considerar dar algo para el potasio. Diuréticos, por ejemplo, bicarbonato podría ayudar, o intercambiadores gastrointestinales de potasio para disminuir el potasio. Pero aquí, sobre todo, la dieta es muy importante. Y si la creatinina ya se sube más del 30% del basal, yo debería buscar otras causas, pero usualmente considero o reducir dosis o a veces hasta quitar el medicamento. Cuando un paciente tiene la función renal muy baja, menos del 25%, a veces ya hay que quitar el IECA o el ARA2 por su riesgo de hipercalemia. Antes de eso, usualmente no pasa nada. El riñón tiene la capacidad todavía de manejar ese potasio y no hay problema. Pero ya con funciones renales de menos del 30%, otros dicen menos de 25%, tendríamos que tener un poco de cuidado con los IECAS y los ARA2. El otro medicamento que se utiliza para la progresión y para la proteinuria, es decir, evita que la enfermedad progrese, pero además no disminuye la proteinuria, son los cotransportadores de sodio-glucosa tipo 2, ¿no? Conocidos también como los inhibidores SGLT2. Bueno, los SGLT son un tipo de cotransportadores, ¿no? Los cotransportadores que transportan glucosa y sodio. Recuerden que al inicio les dije que el túbulo contorneado proximal es altamente permeable a la glucosa y al sodio. Esto es por estos inhibidores, por esta cotransportadores SGLT2, que están en el túbulo contorneado proximal, ¿no? También existen los SGLT1, pero los SGLT1 casi dan el 10% de esta funcionalidad. Los principales son los SGLT2. Estos medicamentos lo que hacen es inhibir este cotransportador. Si se inhibe este cotransportador, tanto la glucosa como el sodio van a pasar, ¿no? Y a nivel de la mácula densa se va a censar entonces que tengo alto contenido de sodio.
Recuerden ustedes que el otro caso era cuando yo tenía bajo contenido de sodio y por ende dilataba la arteriola aferente, ¿no? Y cerraba la arteriola eferente. En este caso, al censar la mácula densa, que nuestro delivery de sodio está alto, entonces voy a inhibir eso. Y ya no va a pasar la vasodilatación de la arteriola aferente, sino que va a través de la adenosina, que se va a empezar a formar en la mácula densa, voy a hacer la vasoconstricción de la arteriola aferente. Sí, esto es lo que pasa, este es el mecanismo de acción por la cual entonces la presión intraglomerular va a disminuir, recuerden ustedes, ¿no? Y además esto me va a ayudar también con la cantidad de glucosa, porque este medicamento inicialmente fue creado para el tratamiento de la diabetes. Claro, mi paciente va a orinar más glucosa, ¿no? Entonces, estos medicamentos son dapaglifosina, empaglifosina, canaglifosina. Las dos primeras vienen de 10 miligramos y la última viene de 100 miligramos. ¿Cuándo se utilizan? Acá es importante la tasa de filtrado. Para dapaglifosina la tasa tiene que estar más de 25%, para EMPA más de 30% y para cana también más de 30% o 30 mililitros minuto, ¿no? Como ustedes quieran llamar. Entonces, ahí podríamos utilizarlo. Se utilizan una vez al día. Acá no es dosis máxima tolerable, acá solo es una vez al día, ¿no? Y además, estos medicamentos hoy en día han mejorado no solo el tema renal, sino también cardiovascular, ¿no? Porque me disminuyen los eventos cardiovasculares. Vemos acá que tiene una cardioprotección, tiene una renoprotección y además el tema de la diabetes que me mejoraría la glucosa. Son medicamentos muy interesantes que ya actualmente están en Perú. Otros medicamentos son los medicamentos que bloquean la aldosterona, ¿no? Los medicamentos que bloquean la aldosterona, vamos a ver un poco más adelante. Hablemos de esto, los diuréticos y la ingesta baja en sal. Es importante para estos pacientes una ingesta baja en sal, menos de 2 gramos de sal al día, ¿no? Es lo que está indicado para este tipo de pacientes, ¿no? La combinación de un diurético, por ejemplo, con un bloqueador del sistema renina-angiotensina, es más efectivo que cualquier tratamiento solo para bajar la presión y la proteinuria. Siempre en este tipo de pacientes debo asociar al RAS, al inhibidor del sistema renina-angiotensina, un diurético, ¿no? Espironolactona, hidroclorotiazida o furosemida, si fuera el caso, para que mejore tanto el filtrado como mejore la proteinuria, ¿no? La disminución de la proteína. Algunos bloqueantes de canales de calcio que se utilizan para inhibir la presión, para disminuir la presión arterial, han mostrado un efecto proteinúrico. ¿Cuáles son estos? Estos, ¿no? Los no dihidropiridínicos, diltiazem, verapamil, han demostrado en algunos estudios tener un efecto antiproteinúrico comparado con nifedipino o el amlodipino, que usualmente se receta mucho, ¿sí? Miren cómo cuando asociamos esto, una dieta asociada a un YECA, asociada a un diurético como es la tiacida, cómo va mejorando, ¿no? Cómo va mejorando la proteinuria en estos pacientes. O sea, si solo hace una dieta hiposódica, probablemente me baje en un 22%. Si solo le diera losartán, en un 30%. Si le doy losartán más dieta, baja en sodio en un 55%. Si además le sumo una tiacida, en un 56%. Pues todo esto suma, ¿no? Para que el paciente, si a eso le sumáramos un SGLT2, ¿no? Por ejemplo, podría mejorar. Entonces, el otro grupo de medicamentos son los agonistas del receptor mineralocorticoide. Aquí tenemos 3 tipos, pero el último que ha salido y el más específico para la proteinuria es la finerenona. Este, a diferencia de los otros dos, es no esteroideo y actúa básicamente en el riñón y en el corazón. Entonces, es altamente selectivo para el receptor mineralocorticoide, ¿no? La sobreactivación del receptor es un determinante en la progresión, porque produce inflamación y fibrosis. Entonces, su efecto renal viene de eso, de inhibir la inflamación y la fibrosis a nivel renal. Entonces, actualmente ya se puede utilizar este medicamento también.
igual como en los otros medicamentos, igual como espironolactona, recuerden que es un ahorrador de potasio, este también es un ahorrador de potasio, entonces también tendríamos que estar cercanos a verificar cómo va el potasio en estos pacientes. Entonces, el tratamiento va así, ¿no? Yo inicio IECAS, ¿no? Y voy viendo cómo va yendo, podría iniciar, asociar a estos los inhibidores SGLT2, voy yendo, si mejora un poco, quizás no mejora mucho, le puedo subir ifinerenona, ¿no? Y finalmente el semaglutide, ¿no? Que es un medicamento que también es para la diabetes y también ha demostrado mejorar el tema de la proteinuria y de la progresión de la enfermedad. En cuanto a la dislipidemia, ¿debo tratar dislipidemia? Sí, debo tratar dislipidemia. Siempre la hipercolesterolemia o la hipertrigliceridemia van a empeorar la enfermedad renal, porque van a contribuir a que se desarrolle más esclerosis en el paciente. Entonces, intervenciones no farmacológicas, reducir el peso, la sal en la dieta, la actividad física, el abandono del tabaco, lo que ya dijimos, y reducir la dieta baja en proteínas, sí, pero no tan baja como lo que dice acá, 0.8 gramos, es una dieta, si bien es cierto, baja en proteínas, usualmente ustedes y yo comemos 1 gramo de kilo día de proteína, que es una dieta normoproteica, ¿no? Y actualmente esto está en revisión, ¿no? Porque se ha visto que cuando le bajamos muchas las proteínas a los pacientes, van al otro lado y se desnutren también, porque aparte están perdiendo proteínas por la orina. Entonces, lo que actualmente está más en boga es llevar una dieta más normoproteica, evitar la hiperproteica, eso sí, ¿no? Que ya sería más de 1 gramo de proteína por kilo de peso por día. Ahora, ustedes me pueden decir, 1 gramo de proteína, es decir, 1 gramo, si yo peso 60 kilos, sería 60 gramos de proteína, pero si el pecho de pollo que me como nada más pesa más de 100, claro, pero un 100 gramos de pollo no trae 100 gramos de proteína, eso ténganlo en cuenta. 100 gramos de pollo trae solo 25 gramos de proteína, ¿no? Un huevo que pesa creo que 20, 25 gramos trae 6 gramos de proteína. Entonces, en base a eso es que el nutricionista hace el balance para darle la alimentación a los. Para esto hay tablas, ¿no? Ustedes pueden buscar en Google y ahí pueden ver los gramos de proteína por alimento. Muy bien. Y finalmente, ¿cómo va estos pacientes? Miren, cómo la presencia de nefropatía va a incrementar el riesgo cardiovascular y de mortalidad en el paciente. Este es un estudio británico que nos dice, si un paciente no tiene es diabético y no tiene nefropatía, bueno, probablemente tenga un 1% de riesgo anual de morir. Si ya tiene microalbuminuria, probablemente tenga un 3%. Si ya tenga macroalbuminuria, probablemente tenga un 15%. Y si ya está en diálisis, llegue hasta el 19-20% de pacientes. ¿Esto qué implica? Que de 10 pacientes, 2 se van a morir en un año, ¿no? Por ejemplo. ¿Esto qué significa? Que de 100 pacientes, 5 se van a morir en un año. Entonces, la mortalidad es alta, ¿no? Miren, a los pacientes la mortalidad es más frecuente en pacientes diabéticos con IRC que aquellos que no tienen enfermedad renal crónica. Este es un paciente que no tiene enfermedad renal crónica, ¿no? La incidencia de mortalidad. Si ya tiene albuminuria, 17%. Si ya hay disminución en la tasa de filtrado, esto sube a 23%. Si tiene ambas cosas, albuminuria y disminución de tasa de filtrado, 47%. Entonces, y este es un paciente que no tiene diabetes ni enfermedad renal. Posibilidad de morirse, 7%. Entonces, existe un 40% de exceso de mortalidad. De hecho, un paciente como ustedes, de la edad de ustedes, que tenga diabetes y tenga daño renal, tiene la misma posibilidad de morirse que un viejito de 85 años. Es así de dramática la enfermedad renal crónica en pacientes diabéticos. De aquí la importancia de entonces hacer un diagnóstico temprano, que es lo que quisiera que a ustedes aprendan o se lleven de aquí, ¿no? Que no simplemente es darle una metformina o una insulina al paciente, sino además ver sus otras características de cómo está yendo, solicitarle estos exámenes, hacerle un diagnóstico y si es posible derivarlo o iniciarle algún tratamiento para esto. Listo, gracias chicos. ¿Alguna pregunta?
Doctor, una consulta. Usted Listo. mencionó sobre que en un paciente diabético que es normotenso no se le tiene que administrar ARA2 o IECAS. Yo había leído que sí por el efecto antiproteinúrico y el efecto de la ultrafiltración que tiene. O sea, ¿cuál sería la implicancia de no darle tratamiento? Allá. No le das a un normotenso que no tiene proteinuria. Si el normotenso tiene proteinuria, sí le vas a dar, ¿ya? Eso que se entiende. El normotenso que sí tiene proteinuria, tú le tienes que dar a la dosis máxima tolerable, que usualmente va a ser bajita, porque se te va a caer la presión, pero sí le tendrías que dar. Yo inicio con media tableta de cualquier cosa. Me dices losartán, enalapril, irbesartán, lo que tú quieras. Pero le inicio media tableta a uno que no es hipertenso. Pero sí, hay que decirle al paciente, cómprate tu maquinita para tomarte la presión, tómate la presión, regístrala y me vas diciendo cómo va. Y ahí yo podría ir subiendo la dosis hasta ver que siempre estando presente que no haga hipotensión. Si es hipertenso, con más razón. Pero si tú tienes un diabético que no tiene presión alta y tampoco tiene albuminuria, le quieres dar para prevenir, eso no existe. Eso no existe. Gracias, doc. ¿Alguna otra pregunta? Listo, chicos. Espero que se haya entendido. Tratado de ser lo más claro posible. Eh, igual, si tienen alguna duda o pregunta, la mandan a mi correo. Ahí se los dejo en el chat. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Cuídense.